Muchas gracias. Continuamos hoy viernes. Vamos a conversar con Aldrin Martín Briceño. El tema del vaivén, la agencia del transporte que no tiene titular y la propuesta de Joaquín Díaz Mena de mandar una terna. Aldrin, buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Y evidentemente esta ha sido una de las semanas de cambios, ¿no? De cambios en el gabinete, de gente que sale, gente que entra y que al final de cuentas yo creo que el ejercicio del servicio público, como lo ha dicho el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, tiene que ser un ejercicio responsable, José Luis. Y en ese sentido, yo creo que es importante el hecho de destacar que muchas cosas se pueden perdonar, pero no esta incongruencia y mucho menos estas posiciones que algunos actores políticos toman en donde pareciera ser que las mentiras no importan. Tú no puedes decir que no estás cuando estás. Tú no puedes decir que llegas y no llegas. Tú no puedes decir mentiras. Y al final de cuentas, lo que nosotros nos observamos, porque al final somos precisamente esas mentiras los jueces de nuestro propio actuar dentro del servicio Aldrin, público y fuera de él. Y particularmente a ese nivel, tú eres funcionario 24/7. Sí, yo creo que no puede ser el domingo no estoy, el sábado no voy a poder llegar. En alguna ocasión creo que lo platicamos en otros tiempos, en donde yo te decía precisamente eso, las designaciones que hace el Ejecutivo, las designaciones que hace el propio Poder Legislativo, son legislaciones, como tú has señalado, 24/7. Tú no dejas de tener la dignidad o el encargo solamente porque es domingo y es domingo a las 6 de la tarde, porque al final de cuentas tú ya te rentaste, tú ya hiciste ese compromiso constitucional, y cuando habla uno de la Constitución y el Congreso, estás hablando con tus conciudadanos, estás hablando con la representación de la población que te ha acogido y que te ha permitido poder hacer tus actividades de una manera de una manera pues satisfactoria. Entonces, bajo esa lógica, creo que lo mejor es la salida, en este caso, de la propia Federica Quijano, secretaria de Desarrollo Sustentable, y bueno, el ingreso a esta secretaría, que es una de las secretarías más importantes, porque por ese escritorio, José Luis, pasan todos los proyectos, todas las construcciones, todos los grandes, las grandes obras de infraestructura que se van a hacer en el estado de Yucatán, y finalmente tiene que ser un fiel de la balanza de lo que dice la ley, pero que también tiene que ser con una mano muy férrea acerca del proceso del cuidado de muchos de los elementos hoy medioambientales que cuenta el estado de Yucatán. Mucho se habla de las bellezas del estado, pero si esas bellezas no se pueden conservar, pues evidentemente toda la cadena productiva con respecto al turismo, que tiene que hablar de los restaurantes, de los prestadores de servicio, de los hoteles, de la infraestructura inmobiliaria que se está construyendo, pues va a valer nada si esas grandes bellezas naturales de pronto aparecen con pérdidas, de pronto aparecen dañadas o de pronto simplemente desaparecen. Bueno, esto en cuanto a Federica Quijano, y finalmente ya llegó al cargo Neira Silva Rosado, que era la que estaba en segundo de a bordo. Ahora, y en la agencia del transporte, otro de los temas, como hemos... Ahí sí, yo creo que tiene todavía mucha más urgencia. Yo creo que sí. Tener un titular, incluso más que en la Secretaría de Desarrollo. Fíjate que si estamos hablando que el tema medioambiental es un tema de primer orden, el tema de la movilidad y estas políticas, y esta que es la parte fundamental de la actividad de la ATI, de la Agencia de Transporte de Yucatán, José Luis, es imprescindible el hecho de que cuente con una cabeza. Por eso creo que estoy en posición de comentarte, de acuerdo a lo que me han señalado las propias, algunas autoridades dentro del ramo gubernamental, que la próxima semana ya se va a presentar esta terna ante el Congreso. El Congreso del Estado, que ha estado bajo fuertes presiones, porque al final de cuentas ha habido discusiones y ha habido presencias, e incluso se hizo un parlamento abierto, cosa que habla bien del propio Congreso del Estado. Aquí lo hemos señalado, cuando el Congreso no le abrió la puerta a una de los actores que estaban propugnando por un cambio en la legislación, pues nosotros lo dijimos, pero también tenemos que decir cuando se utilizan estas herramientas, que además son parte del reglamento de la propia autoridad legislativa, el hecho de generar un parlamento
parlamento abierto, que no es otra cosa más que escuchar a los actores ciudadanos. Y en ese sentido, creo que han sacado adelante la labor que se les fue encomendada. Por otro lado, regresando al tema de la movilidad en el Congreso del Estado, la próxima semana deben meter esta terna con los nombres de las personas que deben resultar idóneas al puesto. Y entonces va a empezar un escrutinio. Posiblemente dentro del propio proceso legislativo los van a llamar para que señalen cuál es el proyecto y sobre todo cuál es el trabajo que quieren imprimir a la agencia de transporte, que tiene que ver con varios factores. Sí, la parte fundamental es tener al ciudadano en el centro de la discusión, pero no olvidemos también otra cosa: los concesionarios son aquellas personas que confiaron en su momento a las propias autoridades gubernamentales, José Luis, que ponen el dinero cotidiano y que hoy se han visto sumamente rebasados porque están sujetos a una agencia que hasta el día de hoy no les da respuesta. Entonces, la respuesta tiene que ser no solamente unidireccional, tiene que ser en varias direcciones, y entre esas direcciones está hacer de la Agencia del Transporte de Yucatán una agencia, si bien que no tiene que ser rentable, sí tiene que tener al menos los costos asociados a los propios permisionarios, a los propios concesionarios del transporte. Pero lo más importante es darle respuesta en la cotidianidad a los propios usuarios. Y el gobernador quiere un informe completo porque ha estado escuchando cosas, quejas de los usuarios, quejas de los concesionarios, quejas incluso también de los choferes del vaivén, y peticiones que no han sido resueltas del Frente Único de Trabajadores del Volante, por ejemplo, que tiene 40 mini vaivén listos para las rutas nocturnas, que ya se los habían prometido, que ya están pagando intereses por la inversión de estos 40, que no es poca cosa, mini vaivén. Entonces, necesita certezas el gobernador. Yo creo que necesitan certezas todos los implicados. Y en este caso, José Luis, el gobernador creo que tiene un buen trabajo que hacer en materia de movilidad y sobre todo decidir. Yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente para ver si las obras y los proyectos que se hicieron en el anterior gobierno están teniendo resultados, están siendo rentables y sobre todo porque la gente misma lo dice: oye, esto ha causado más problemas que beneficios. Sí. ¿De qué manera pueden dar una respuesta? Este cuello de botella que se hizo a la salida de UMAM, porque hay que decirlo con todas sus letras, es un verdadero cuello de botella. Lo del YETRAM, dices tú, ¿no? Exactamente, y no solamente uno de los YETRAM, sino los dos YETRAM conocidos, también el que se va con rumbo a Canacín, ¿están dando los resultados que deben dar? Bueno, esto es parte de este análisis que se tiene que hacer. Las unidades o centrales de transferencia están semiabandonadas, no sirven los baños, me dicen en el YETRAM, que está en la plancha, que es donde está la planta principal. Exactamente, el ¿no? sitio de paradero más importante, donde recargan y cargan, etcétera. Entonces, bueno, el gobernador precisa de un informe completo de cuál es la situación que guarda la Agencia del Transporte de Yucatán, porque Rafael Hernández Cotasec ya está operando primaveralmente en Cancún. Él presentó su renuncia y se fue y dejó las cosas como están. Entonces, yo sí creo que es necesario tener y ahí hay una danza millonaria. Sí, por supuesto. Estamos hablando de millones invertidos. No solamente de usuarios, sino vialidades, concesiones, etcétera, ¿no? Y sobre un marco normativo, José Luis, que es un marco normativo que se hizo exprofeso, porque no olvidemos que la Agencia de Transporte hoy es un organismo autónomo y podemos checar cómo ha habido este abandono cuando en la propia página de la Agencia de Transporte de Yucatán pues no están contabilizados o no están debidamente acreditados todas sus obligaciones de transparencia, y eso es algo que, bueno, pues permite al ciudadano tener confianza. Entonces, la próxima semana están en disposición ya de presentar esta terna de acuerdo a lo que me han informado, y evidentemente iniciarán el análisis por parte del Congreso para tener ya un titular de esta agencia autónoma del estado yucateco, que es la Agencia del Transporte de Yucatán. Aldrin Briceño. Muchas gracias, José Luis, un gusto saludarte. A ti igual, buen fin de semana. Aldrin Briceño en Radio Fórmula.